Bien, en esta oportunidad vamos a ver la conversión de números decimales a fracción. Entonces se nos presentan tres casos bien comunes. El primero de ellos es la conversión de un decimal exacto a fracción. Entonces, un primer ejemplo, tenemos el número decimal 2,5, el cual lo queremos convertir a número racional. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a escribir la fracción, donde en la parte del numerador va a ir el número sin la coma. Entonces vamos a tener 25. Y en la parte del denominador vamos a escribir un 1, seguido de tantos ceros como cifras existan después de la coma. Entonces en este caso, como tenemos una sola cifra, vamos a escribir un solo cero. Como último paso tenemos que simplificar esta fracción, entonces sacamos quinta de 25, que sería 5, y quinta de 10, que sería 2. Entonces mi fracción resultante me va a generar 5 como numerador y 2 como denominador. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Entonces tenemos el número 0,45. Entonces si lo queremos expresar como número racional o fracción, entonces partimos de la misma lógica, ¿no? Entonces en la parte de arriba vamos a escribir el número sin la coma. Entonces voy a tener 45. Y en la parte del denominador voy a escribir un 1, seguido en este caso de dos ceros, porque tengo dos cifras después de la coma. Entonces voy a escribir un 0 y el otro 0. Entonces se me va a formar el número 100. Entonces otra vez, como último paso vamos a simplificar. Quinta de 45 me va a generar 9 y quinta de 100 que me va a generar 20. Entonces voy a escribir mi resultado final como 9 como numerador y 20 como denominador. Bien, entonces a continuación vamos a ver el segundo caso que se nos puede presentar y tiene que ver con la conversión de un decimal periódico puro a número racional. Entonces tenemos como ejemplo acá 0,3 periódico. ¿Qué significa esto? Que el 3 se va a repetir de forma indefinida, ¿no? Para formar el número. Entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a escribir la fracción, donde en la parte del numerador va a ir el periodo, en este caso 3, y en la parte del denominador van a ir tantos 9 como cifras tiene el periodo. Como en este caso tenemos una sola cifra, entonces vamos a colocar un solo 9. Entonces, último paso, vamos a simplificar. Tercera de 3, 1, tercera de 9, 3. Un tercio. Otro ejemplo. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es identificar el periodo. Entonces, en este caso es fácil darnos cuenta que es 72, porque es la parte que se está repitiendo. Entonces voy a escribir 0,72 periódico y vamos a seguir la misma lógica. En la parte de arriba vamos a escribir el periodo, que sería 72, y en la parte de abajo, en este caso, vamos a escribir dos 9, ya que tenemos dos cifras formando el periodo. Entonces, simplificando, novena sería 8 de 72 y novena de 99 sería 11. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser 8 sobre 11. Bien, finalmente vamos a ver un tercer caso que se nos puede presentar, el cual tiene que ver con la conversión de un decimal periódico mixto en número racional, pero con carácter previo. Es importante mencionar las diferencias entre un periódico puro y un periódico mixto. Entonces, si observamos el periódico puro, sí o sí tiene que empezar en 0. Y después de la coma, inmediatamente aparece la parte periódica, ¿no? En este caso lo mismo. Empieza con 0 y después de la coma aparece el periodo. ¿Qué pasa con un periódico mixto? Bueno, puede comenzar en cualquier número. Puede ser 0 o distinto de 0, y después de la coma puede aparecer uno o varios números antes de que aparezca la parte periódica, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos este número en una fracción? Pues de la siguiente manera, donde en la parte del numerador va a ir la diferencia del número sin la coma menos la parte no periódica, ¿no? En este caso corresponde a 22. Y en la parte del denominador
van a ir tantos 9 como cifras tenga el periodo, ¿no? Muy similar a lo que hacíamos en los periódicos puros. Entonces, en este caso, como tengo una sola cifra, va a ir un 9 por el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica, pero después de la coma, ¿no? Entonces, en este caso tengo una sola cifra, entonces voy a colocar solamente un solo cero. A continuación voy a hacer la operación de resta en el numerador. Entonces voy a tener 223 menos 22. Eso me va a dar 201. En la parte del denominador todavía tengo 90. Esta fracción es reducible, entonces voy a simplificar entre 3. ¿No? Tercera de 201, 67. Tercera de 90 me va a dar 30. ¿No? Con lo cual voy a tener como resultado la siguiente fracción, 67 sobre 30. Veamos otro ejemplo. Corresponde también a un periódico mixto porque no está empezando en cero, ¿no? Entonces, en este caso vamos a aplicar la misma lógica. En la parte del numerador va a ir la diferencia del número sin la coma menos la parte no periódica, que en este caso corresponde a 3. Y en la parte del denominador van a ir tantos 9 como cifras tenga el periodo, en este caso un 9, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica después de la coma. Como en este caso no hay ninguna cifra, entonces no colocamos nada. Y directamente vamos a hacer la operación de resta en el numerador. 34 menos 3. Eso me va a dar 31. Y mantengo el 9 como denominador, ¿no? Esta es una fracción irreducible, entonces queda ahí. Y finalmente veamos un último ejemplo. Entonces, este también corresponde a un periódico mixto. Fíjense que empieza en 0, entonces hay una cierta confusión que pareciera que es un puro, pero el periodo no empieza después de la coma, ¿no? Entonces hay una cifra, entonces lo cual lo convierte en mixto. Entonces aplicamos la misma lógica. En la parte del numerador va a ir la diferencia del número sin coma menos la parte no periódica, que en este caso sería 1, sobre tantos 9 como cifras tenga el periodo, en este caso un 9, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica después de la coma. Entonces, como tengo una cifra, va a ir un 0. Muy bien, entonces realizamos la operación de resta en la parte del numerador, me va a generar 11 sobre 90, la cual tampoco es una fracción que se pueda simplificar, entonces queda como resultado final.